Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a estudiar el capítulo 36 del segundo libro de Crónicas. Y pues vamos a aprender algunas cosas. Yo estoy rescatando 5 enseñanzas, pero sin duda hay más. Y sin duda pues Dios le hablará a cada uno eh, lo que Él tiene. Pero pues vamos a revisar a ver qué Dios tiene para nosotros con este capítulo. Y vamos a empezar leyendo eh, segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Empecemos desde el 1. Dice, versículo 1. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. Aquí vamos a recordar que Josías era el rey. ¿Y qué pasó con él? Pues murió. Y entonces, de mano de Necao, rey de Egipto. ¿Por qué? Pues es que sale al encuentro de Necao, ya lo vimos en el capítulo anterior, pero dando un preámbulo, sale al encuentro porque este Necao, rey de Egipto, iba a ir contra los asirios y, y sale al encuentro Josías. Pero pues Necao dice, ¿sabes qué? Yo no vengo contra ti, yo vengo contra el otro. Entonces tú no te metas, ¿no? Es más, hasta le dice, Dios me mandó y pues no te metas con las cosas que Dios me pidió hacer. Pero va a su encuentro y resulta herido, muerto. Y de ahí toman al pueblo a Judá, Necao. Pero en eso que muere Josías, pues el pueblo rápido se mueve y como diciendo, pues vamos a poner un rey, ¿no? Vamos al versículo 2. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y 3 meses reinó en Jerusalén. ¿Por qué 3 meses? Ahorita vamos a ver. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y uno de oro. O sea, estamos hablando de un talento, son como 33 kilos y alguito. Entonces, 33 kilos de oro y 3.400 kilos de plata. O sea, una cuota grandísima. En versículo 4. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y le mudó el nombre a Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. O sea, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, dijo, murió nuestro rey, rápido pongamos un nuevo rey, pero ponen a Joacás, viene Necao y dice, a ver, ya yo los vencí, ahora a mí me toca mandar. ¿Qué hace? Quita o destituye a Joacás y pone a su hermano, Eliakim, le cambia el nombre a Joacim. Y ya vamos a ver más adelante, él tenía 25 años, o sea, era el menor. Y el pueblo de Israel, pues es el que estaba, yo creo que por prisas vieron al primero y dijeron, vamos a poner a este, ¿no? Pero bueno, aquí podríamos pensar, a ver, pero ¿qué pasó? ¿De qué me perdí, no? O sea, porque ya vimos en el capítulo 34 también que Josías hizo todo muy bien, o sea, todo delante de Dios y dice en la palabra que es igualito que David, o sea, lo hizo igualito que David, que no se desvió de los pasos de él en el más mínimo detalle. Pero entonces, ¿qué pasa, no? Y bueno, lo que pasa es que, pues es imprudente, comete una imprudencia. ¿Y qué es? Pues ir a pelear con Necao cuando no fue llamado a la guerra, cuando Dios no le dijo, ¿sabes qué? Eh, Ve tú a pelear con nadie. Y vemos cómo acá, pues, ¿qué pasa? Pues que termina volviendo esclavo a todo el pueblo y a sus hijos de
Necao, rey de Egipto, o faraón de Egipto. Y aquí pues tenemos una primera enseñanza. ¿Cuál es esta? ¿O cuál yo veo como enseñanza? Pues que debemos aprender a obedecer a Dios. Tú puedes decir, pues ¿en qué no obedeció, no? Pues en eso, que Dios no le pidió que hiciera algo. Incluso si Dios no nos pide que hagamos algo, es tomado como desobediencia. Entonces, lo mejor es no meternos donde Dios no nos dice que nos metamos. ¿Y cuántas veces hemos querido nosotros, ya en el mundo actual, cuántas veces no hemos querido arreglarle la vida a nuestros hijos, cuando ya son adultos? Eh, Incluso casados, queremos decirles cómo llevar su vida con su esposo, con su esposa, y terminamos cayéndole mal hasta los yernos y nueras. Y a veces ni nos acordamos cuando fuimos jóvenes y nos casamos, pues tampoco queríamos que muchos se metieran a nuestros suegros o suegras, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora sí lo hacemos? ¿Por qué nos metemos en las cosas que no debemos o que Dios no nos dice que nos metamos, ¿no? Cuando nos dicen que no nos metamos en algún asunto y nosotros insistimos en querer ayudar o sentirnos los salvadores, pues dejemos, hay cosas que debemos dejar en las manos de Dios y dejar que Él se encargue, ¿no? Y preguntarle, ¿puedo ayudar? ¿Cómo Dios, ves Dios? ¿Meto la mano? ¿Aconsejo? ¿No aconsejo? ¿Hablo? ¿No hablo? ¿Ayudo? ¿No ayudo? Ahora, ojo, no estoy diciendo que no ayudemos a la gente, ¿no? Estoy diciendo que no seamos metiches. Estoy diciendo que preguntemos a Dios, ¿no? Si alguien nos pide ayuda explícitamente, ven, ayúdame, pues ya me están involucrando en sus asuntos, en su vida, en sus cosas, pues bueno, ayudaré, ¿no? Y eso, pues hacerlo con reserva. Entonces, esta primera enseñanza es, obedezcamos. Obedezcamos como no metiéndonos donde no nos llaman. Bueno, versículo 5. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas, como esclavo. Versículo 7. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa del Señor, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim, y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. ¿Qué vemos acá? ¿Cómo dice acá en el versículo 8? Las abominaciones que hizo. O sea, ¿qué pasa acá? Empieza a ser tal derramamiento de sangre que Dios dice hasta aquí. Entonces detona una profecía que había Dios hablado al pueblo, que vamos a ver cómo está. La misma porción de la escritura está en segundo libro de Reyes 24, del 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. O sea, Joacim contra Nabucodonosor. 24:2. Pero el Señor envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales se envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra del Señor que había hablado a sus siervos los profetas. ¿Qué palabra? Ahorita la vamos a leer. Versículo 3. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato del Señor para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. El Señor, por tanto, no quiso perdonar. Qué loco, ¿no? O sea, dices, pues Dios es Dios, es amor, Él nos ama y nos perdona.
Pero aquí, este Joacim hizo como Manasés. Y Dios recordó esto y dijo, no, prometí algo y lo voy a cumplir. Entonces Joacim detona toda esta profecía. ¿Y cuál es la profecía? Está en segundo libro de Reyes 21, del 10 al 16 que vamos a leer ahora mismo. Habló pues el Señor Dios por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos, que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Fíjense qué tremendo es la idolatría. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de Israel, he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. O sea, aquí Dios está diciendo, les va a ir duro. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fíjate, todo el tiempo el pueblo de Israel provocando a ira a Dios, todo el tiempo. Dice, desde que salieron de Egipto hasta hoy. 21:16. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre. O sea, dice, además, ¿no? O sea, fuera de esto, además, Manasés derramó mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hicieran lo malo ante los ojos del Señor. O sea, acordémonos que también en clases anteriores veíamos cómo muchos de los reyes llevaban a sus hijos al dios Moloch, ¿no? Y los entregaban a fuego, dice. Entonces, niños recién nacidos, los ponían en el fuego. Pero acá, Manasés, aquí dice la palabra, llenó con sangre de extremo a extremo. Imagínate cuántos niños no mataría. Y no sabemos si niños, sino a lo mejor jovencitas, jóvenes, sacrificándolos a ídolos. Y gran matadero habrá hecho, gran idolatría, tremenda idolatría, que Dios dijo, basta, hasta aquí. Y entonces, ¿qué pasa con Joacim? Leímos en segundo libro de Crónicas, el que estamos viendo, en el 36:8, regreso, los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló. Y lo que en él se halló. Está escrito en el libro de los Reyes, ya lo leímos, que derramó mucha sangre igual que Manasés, y Dios dijo, no quiero perdonar, ¿no? Entonces eso ya estaba profetizado, pero y estaba ahí en pausa. Pero vemos cómo es que eh, Joacim termina detonando esto, porque otra vez regresó a lo malo. Que de hecho también su hermano, el más chico que había sido puesto por rey anteriormente, Joacás, también dice en el libro de Reyes, en el 23 al finales, eh, que también hizo lo malo delante de Dios y nada más duró 3 meses como rey. Qué increíble, ¿no? Entonces, pues vemos que no aprendió de su papá, ni el otro, ni el chico, ni este grande que duró 11 años como rey. No aprendió de su papá, que hizo lo bueno, que un mal cometió, desobedecer, ser imprudente. ¿Pero por qué? ¿Por qué no habrá aprendido? ¿Habrá sido porque al saber ser rey se creyó con toda la libertad de hacer lo que se le quisiera la gana?
pero no se acordó que Dios estaba sobre todo rey, que Dios ponía a todo rey y lo quitaba, a todo rey de Israel y todo rey de Judá, y él pone a los reyes y los quita. Al parecer no lo vio, no se acordó, no escuchó a los profetas. Entonces detona toda esta maldición que se había profetizado. Por eso dice al final del segundo libro de Reyes 24:4 que Dios no quiso perdonar. Y como vemos, pues terminó de esclavo porque se fue encadenado. Se lo llevan encadenado a, a Babilonia. Entonces, a Egipto, perdón. Y aquí tenemos una segunda enseñanza. Entonces, mira, aunque nuestros padres no estén viviendo ya, o no tengamos jefes porque somos empresarios y somos nuestro propio jefe, no nos sintamos con todo el poder o toda la autoridad de hacer lo que queramos, ¿no? Sino que debemos saber que está Dios a quien debemos rendir cuentas y a quien debemos preguntar si lo que estoy diciendo, si lo que estoy pensando, si lo que pienso hacer está correcto y si Él respalda o no. O sea, está Dios encima de nosotros. Dios estaba encima de Joacim y no le importó. Entonces, aprendamos que Dios está por encima de nosotros, por encima de nuestros pensamientos, de nuestros gustos, de nuestras decisiones y acudamos a Él. No nos vayamos por la libre, como lo hizo Joacim. Versículo 9 del capítulo 36. De 8 años era Joacim cuando comenzó a reinar. Joaquín, perdón. De 8 años era Joaquín, el hijo de Joacim, cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses, 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa del Señor, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Se repite la historia. Ponen por rey al más chico, dura 3 meses, hace lo malo delante de Dios en ese tiempo. Viene en el caso anterior, Necao, rey de Egipto. Acá viene Nabucodonosor, rey de Babilonia. Quita al menor, pone al mayor. Por ahí de 20 y tantos años. Joacim era de 25. Sedequías de 21. Hace lo malo delante de Dios también. O sea, con todo y que Joacim se lo llevaron encadenado, no aprendieron la lección. Y otra vez la misma. Se repite la misma historia. Y aquí hay una tercera enseñanza que yo tengo, que se las quiero compartir. Hoy tenemos pastores, maestros que ponen la palabra de Dios sobre la mesa. Es más, está la Biblia, no necesitamos tener algún pretexto, digamos, ¿no? Pero están nuestros pastores y nuestros maestros y muchas veces y ponen sobre la mesa el alimento ya digerido, cocinado, sazonado, pero no lo tomamos. No tomamos ese alimento que nos ponen, no tomamos el alimento que Dios nos pone en su palabra, no leemos, no abrimos la Biblia para ver qué Dios nos quiere hablar cada día. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque aquí en el versículo 12 dice que Sedequías hizo lo malo, no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Y Dios pone a nuestro alrededor mucha gente que nos da consejo, nuestras autoridades, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros jefes. Dios nos habla. Dios nos habla. Y al final del capítulo vamos a ver cómo Dios es Dios. O sea, cómo, ya lo veremos.
Pero Dios está al pendiente de nosotros, Dios tiene misericordia pero a veces no nos gusta poner atención y nos vamos por la libre. Pero entonces estamos viendo que Dios pone gente a nuestro alrededor, ¿no? O sea, no es de, pues es que yo no sé escuchar la voz de Dios. No te preocupes. Hay gente que Dios va a usar para hablarte. Pero entonces escuchemos. Bueno, vamos al versículo 13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse al Señor Dios de Israel. Fijémonos un pretexto para no buscar a Dios. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Señor, la cual él había santificado en Jerusalén. Versículo 15. Y el Señor Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y efectivamente, con todo lo que pasó, con todo lo que pasó, que con estos últimos reyes y que terminaron siendo esclavos con tributos muy altos, aún con todo seguían haciendo lo malo. Pero aquí dice la palabra, pero Dios tenía misericordia y seguía hablando a través de los profetas o de sus mensajeros, dice aquí, ¿no? Y así Dios nos sigue hablando. Ahora la pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos obedeciendo? Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿A qué voy a la iglesia o a qué voy a la congregación? ¿A qué? Pues no, pues, yo aquí voy bien. Dios me ama, Dios me cuida, Dios... Y no te estoy hablando que solo en la congregación, o sea, que, 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 que lo tomemos como una religión y de no tengo que estar, o como un amuleto, como de si no me congrego me va a ir mal. No, no, sino que vamos a escuchar a Dios a través de otros siervos, ¿no? Y nosotros también podemos dar palabra de Dios, o Dios puede dar palabra a través de nosotros a alguien más, porque Dios nos usa a todos para su obra, para su reino. O sea, no nada más es ir y a mí que me den y a ver qué saco de allá. No, es hacer, ser y hacer hermanos, animar a otros, exhortar a otros, consolar a otros, ayudar a otros, así como otros lo pueden hacer con nosotros. Entonces, no esperemos que la ira de Dios suba contra nosotros por no escuchar su palabra. Y aquí una cuarta enseñanza, que es pues apartémonos del mal, mientras Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Apartémonos del mal. Estos se burlaban, ¿no? Ah, él que me puede enseñar. Oh, le damos la bienvenida hoy a Chacho Barragán, ¿no? Ay, él que me va a enseñar, ¿no? No, si yo lo conozco, ¿no? De niño, uy, era tremendo, no, o sea, veo que... Pero Dios no puso aquí a juzgar a los mensajeros, mandó sus mensajeros y dio su palabra. Pues hagamos lo que dice la palabra. Retengamos lo bueno, desechemos lo malo, pero escuchemos lo que Dios tenga que decirnos. Entonces, ¿qué aprendo yo? Que Dios sigue teniendo misericordia. La cuarta enseñanza es, Dios sigue teniendo misericordia de mí, pero para que esa misericordia no termine o no caduque, o antes, pues más, sí, para que no caduque, pues apartémonos del mal. Vamos al versículo 17. Por lo cual trajo
contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Fíjense, qué increíble. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. O sea, hubo saqueo, ¿no? Versículo 19, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Hasta aquí todo un desastre, ¿no? Digamos que Dios acabó con todo, que no quedara nada, ni registro ni de su templo, ni de sus cosas, nada. ¿Por qué? Pues porque iba a haber un borrón y cuenta nueva, por la misericordia de Dios. Vamos a ver, seguir leyendo en el versículo 21. Para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. O sea, ¿qué pasó acá? Tenían que pasar 70 años de esta situación y pasado ese tiempo Dios ya tenía una provisión, ya tenía el modo de hacer algo por ellos. Y lo vemos ahí en Jeremías 29, 10 y 11. Dice, porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerles volver a este lugar. ¿A dónde? A Jerusalén, a su tierra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. O sea, a pesar de hacer abominaciones, de lo malo, de la idolatría, de todo eso, Dios sigue teniendo pensamientos de bien para nosotros. Entonces, tomemos eso, ¿no? Quedémonos también con eso. Si hoy estamos haciendo malas cosas, digámosle a Dios, Dios, perdóname, sigue teniendo misericordia de mí, porque yo sé que tú tienes pensamientos de paz, pensamientos de bien para mí, y quiero tomarlos. Y fíjense qué va pasando después. Versículo 22. Mas, al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él y suba. ¿Qué significa esto de vaya Dios con él y suba? Está mandando a todos los cautivos regresar a su tierra y decir, construyan el templo. Reconstruyen. ¿Y quién es? El Ciro, rey de los persas, ¿no? O sea, ni siquiera un rey de Israel, de Jerusalén, algún hijo que se quedó allí y fue a rescatarlos. No. Y dice en el versículo 22, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro. Qué loco, ¿no? O sea, ¿qué veo aquí? Miren, antes de lo que veo y la enseñanza, ya última, en Jeremías 25:12 dice, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. O sea,
castiga al rey de Babilonia y viene una salvación a través de Ciro, el rey de los persas. ¿Y yo qué aprendo o qué veo acá? ¿Qué enseñanza nos da? Que Dios cumple sus promesas. O sea, había habido una profecía de parte de Jeremías, esto va a pasar, por esto que hicieron, pero Dios va a traer bendición. Pasados los 70 años, Dios va a regresarte a tu tierra y vas a poder reconstruir el templo y vas a poder hacer las cosas que tenías que hacer. Y lo que veo acá es que esas cosas que Dios había hablado las está cumpliendo ahora. O sea, está cumpliendo sus promesas. Y esa es la enseñanza que yo veo hoy, que aquí en la quinta enseñanza, que Dios nos muestra que y nos enseña que Él cumple su palabra, que Él cumple sus promesas y que va a usar a cristianos y no cristianos para cumplir sus palabras. O sea, Él se va a proveer el medio necesario y la forma que Él quiera para cumplir sus promesas. Así sea a través del gobierno más loco, feo, tonto, como le quieras poner, pensar. Así sea a través de mi jefe más grotesco, grosero, malo. Si Dios te prometió algo, lo va a cumplir. Y lo va a cumplir en el tiempo que Él tiene designado también. Entonces, Él va a cumplir su palabra, Él va a cumplir su promesa y quédate con eso también. ¿Sale? Quédate con eso. Y aprendamos de lo que vemos cada capítulo y de lo que Dios nos habla con claridad, ¿no? Entonces, pues oremos para terminar este capítulo y terminar las crónicas y pues empezamos con Esdras la siguiente semana, pero oremos. Dios, te doy gracias porque eres bueno con nosotros y nos hablas y nos enseñas. Te bendecimos porque eres muy claro con lo que nos hablas, con lo que nos dices. Danos, Dios, el ánimo, la fuerza, la decisión de apartarnos del mal y buscar tu rostro, seguirte a ti y obedecer. Ten misericordia de nosotros para que nos caiga el 20, Señor, y que nuestra conciencia, nuestra mente no sea como con una venda o no sea cauterizada como para hacer el mal y ya no sentir que no está mal, que no pasa nada, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón y enderecemos nuestras sendas. En el nombre de Cristo Jesús. Bendito eres siempre. Te damos gracias por tu amor y tu cuidado y tu misericordia permanente. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga y pues seguimos en las clases en estas semanas. Dios te bendiga, un abrazote.